Bien, entonces vamos a empezar con el tema de Reynolds, el número de Reynolds, que es para flujo de fluidos en tuberías, y para ello empezamos a definir que a partir de esta constante nosotros podemos tener tres estados en los que se encuentra el fluido a medida que circula a través de esa tubería. Podemos tener esta corriente que se llama flujo laminar, en la que es un comportamiento ideal del fluido. Normalmente se da a velocidades muy bajas, ¿sí?, en las que las partículas se desplazan como de manera ordenada, por decirlo así. Entonces, si nosotros viéramos una línea que fuera como el eje centroidal del flujo de ese fluido, a lo largo de esa línea todas esas partículas se van a comportar como si estuvieran en una línea recta, completamente ordenadas. Bien, se van a ver así, sin desorden. Ese es un flujo laminar. En la gran mayoría de casos se presenta un flujo turbulento, y este se da de esta manera. ¿Cuándo podemos tener este tipo de flujo? Cuando hay un cambio de dirección, cuando hay una contracción, una expansión, también pues podríamos tenerlo a la salida, una boquilla, ¿sí?, en la succión de una bomba, en la succión de un tanque, podría presentarse esta turbulencia, que se empiezan a generar también como unos remolinos. Bien, estos son los dos estados. Existe uno tercero, pero ese tercero es más como esa transición cuando el fluido pasa de laminar a turbulento o de turbulento a laminar. Y vamos a ver que ese se presenta en unos casos específicos. Bien, entonces, ¿cómo se calcula el número de Reynolds? Recuerden, solo aplica para tuberías, secciones circulares. Bien, dos ecuaciones. Tenemos que el número de Reynolds depende de esta variable de acá, velocidad del fluido, esta, diámetro de la sección, esta es la densidad del fluido, y esta la viscosidad dinámica o viscosidad. Bien, velocidad del fluido, velocidad, diámetro, densidad y viscosidad dinámica. Pero también lo podemos expresar en esta otra ecuación: velocidad, diámetro, y este es viscosidad cinemática. ¿Se acuerdan de estos dos? ¿En dónde los encontrábamos? ¿Alguien? No en la de la tubería, en las tablas de propiedades de fluidos, ¿sí?, porque estas son propiedades de los fluidos. Entonces la vamos a encontrar en los apéndices que dicen propiedades del agua o propiedades de líquidos comunes, ¿sí? Vamos a encontrar esas dos. ¿Cuál ecuación usan? La que ustedes quieran. En lo personal me gusta más esta, solamente involucra 3 variables, mientras que esta involucra 4. Viscosidad cinemática. Bien, alguien que me demuestre que el número de Reynolds es adimensional, ya, por un punto. El número de Reynolds siempre se va a calcular con estas dos ecuaciones. Bien, listo.
Aquí está el arreglo dimensional o el análisis dimensional. Y vamos a tener estos dos casos. Si el número de Reynolds es inferior a 2000, tenemos un flujo laminar. Si es mayor a 4000, es turbulento. Y acá aparece uno que no mencionan todavía, pero es el que se encuentra entre los dos, ¿sí? Que sería 2000 menor al número de Reynolds y este menor a 4000. Bueno, menor o igual, ¿no? Decimos que estamos en la zona de transición. Transición. Es decir, que ese fluido en ese estado podría pasar de laminar a turbulento o viceversa, ¿sí? O no se sabe en cuál de los dos está. Bien. Listo. Vamos a seguir y más adelante hacemos un ejercicio. Darcy estableció una ecuación a partir de la ecuación general de la energía para poder determinar el factor de fricción que tiene un fluido en una tubería, ¿sí? Este factor de fricción es un número que comprende entre 0 a 1, que me permite establecer cuánto se puede perder de energía en un tramo de tubería. Esta ecuación es la siguiente. Ojo, alguien que me diga, ¿por qué la llama HL? Porque recuerden que HL era el de pérdidas de energía. Bien, entonces, de esta manera podemos encontrar las pérdidas asociadas al fluido que va en una tubería. Bien, también se llaman pérdidas mayores, también las llaman así, pérdidas primarias o también así. Bien, así se calculan. ¿Cuáles son las pérdidas mayores o cuáles son las pérdidas primarias? Fíjense, necesitamos conocer la longitud de la tubería o del tramo. Además, el diámetro. Bien, si cambia la longitud de un tramo de tubería, pues fíjense que es proporcional. A más longitud, mayores pérdidas. A menor diámetro, mayores pérdidas, porque hay más restricción del fluido, ¿sí? A más velocidad, ¿qué pasa con las pérdidas? Se duplican. Entonces hay que tener presente eso. Bien, esta F que ustedes ven acá se llama factor de fricción. ¿Listo? Factor de fricción. Así como el número de Reynolds también es adimensional. Vamos a ver cómo se puede calcular ese factor de fricción. Bueno, antes, ¿qué es este término? Carga cinética, ¿cierto? Listo. Bien, entonces, podemos tener esta ecuación con Darcy o podemos tener esta ecuación que es otra persona que la estableció, la de Postwill,
debe dar lo mismo. ¿Qué variables implica en esta ecuación? Eta. ¿Quién era eta? Viscosidad dinámica. L. Longitud del tramo. Velocidad. ¿Quién es esta? Peso específico y el diámetro al cuadrado, con una constante 32. Bien, dos ecuaciones, mismo resultado. Sin embargo, fíjense que esta involucra 5 variables, esta 4, la gravedad es una constante, ¿no? Bien, entonces, a partir de la ecuación de Darcy y la de número de Reynolds, entonces recuerden que la del número de Reynolds se calculaba así, llegamos a esta ecuación para encontrar el factor de fricción para un flujo laminar. Ojo, solo para flujo laminar. 64 entre el número de Reynolds. ¿Listo? Es decir, si en nuestros cálculos nos da que el número de Reynolds es menor a 2000, podemos encontrar el factor de fricción de esta forma para posteriormente llevarlo ¿a dónde? A la ecuación de pérdida mayores, que con estos datos poder encontrar la pérdida asociada. ¿Listo? Ese es el objetivo, encontrar las pérdidas. Bien. Listo. Entonces, eso pasa cuando es laminar. Listo. Entonces, ahora sí vamos a hacer el primer ejercicio. Dice: pérdida de energía si a través de una tubería estándar DN de 150 milímetros, cédula 80, fluye glicerina a 25 grados Celsius, una longitud de 30 metros y una velocidad promedio de 4 metros por segundo. Listo. ¿Qué es lo que hacen primero? Primero, pues deben conocer qué diámetro tiene este diámetro nominal de tubería, ¿cierto? ¿Para qué me dan la glicerina a 25? Para, en este caso, no el peso específico, cinemática. Entonces, para diferenciar esa viscosidad de la velocidad, bueno, la velocidad podemos hacer una V así y la viscosidad como una así con un moñito si quieren. Bueno, ustedes tratarán de diferenciar. Bien, la glicerina, ¿dónde está ese dato? Entonces recordemos que tenemos unos apéndices y acá buscamos la glicerina. Fíjense que acá todos estos líquidos están a 25. Bien, todos. Glicerina, viscosidad cinemática 7.63 por 10 a la menos 4. Unidades, metro cuadrado por segundo. Entonces, a la menos 4, 7.64 por 10 a la menos 4. Perdón, 7.63 por 10 a la menos 4. Metro cuadrado por segundo. ¿Listo? Entonces, ese resultado lo vamos a anotar. Recordemos que para la segunda ecuación de Reynolds, solamente necesitamos esa viscosidad cinemática. Ahora, ¿alguien ya encontró el diámetro de esa tubería? Cédula 80, nominal 150.
¿Cuál diámetro? ¿Exterior o interior? Interior. 146.3 milímetros. ¿En metros? .1463. Velocidad, 4 metros por segundo. Bueno, en este caso lo calcularon así y da 767. ¿Cuánto nos daría el número de Reynolds con la ecuación de allá? 4 metros por 0.1463 entre la viscosidad cinemática, que era 7.63 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto nos da en ese caso? $766. ¿Unidades? No tiene unidades. Listo. ¿Laminar o turbulento? Laminar. Laminar. ¿Qué ecuación usamos para encontrar las pérdidas? No, antes de esa, las pérdidas, recuerden. La ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy. Bien, pero ahí sí vemos que necesitamos el factor de fricción. Por lo tanto, usamos la ecuación para flujo laminar. 64 entre ese número de Reynolds nos da este factor de fricción. Y por último, metemos ese valor en la ecuación de Darcy. Longitud, 30 metros. Diámetro, .1463 metros. Velocidad, 4 metros por segundo. Esa ecuación, con los valores, nos da una pérdida de 13.96 metros. En un solo tramo de 30 metros de largo. ¿Y eso cuánto equivale en presión? ¿Alguien se acuerda cómo calculábamos eso en presión? El que me dé el dato de esa presión en pérdidas, un punto. Listo, nadie. Entonces, correcto, peso específico. ¿Cuánto era el peso específico? 1234. Entonces cogíamos eso y lo multiplicábamos por 1234 kilonewtons por metro cúbico y nos da en ese metro, se va con uno de acá y nos va a dar en kilopascales. No, porque lo dijeron ya cuando dije, bueno, nadie lo hizo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos. ¿Qué pasa ahora cuando el flujo es turbulento? Bien, ¿cómo se calcula? Recuerden que el objetivo es siempre encontrar esta pérdida primaria. Siempre. ¿Listo? Pero este factor de fricción difiere del estado del fluido. Para el caso de cuando se encuentra en turbulento, debemos usar un método que se conoce como el diagrama de Moody. El diagrama de Moody, establecido a partir de ensayos experimentales, qué valor de factor de fricción encontraba a partir del número de Reynolds en distintos valores. Pero depende de el diámetro
interior de la tubería, ojo, esto es como si ustedes en un microscopio vieran esa tubería y verían estas irregularidades. Todas las tuberías tienen eso, no son perfectamente lisas. Esto se conoce como rugosidad del material, depende del material. Bien, entonces estableció que a partir de una relación que se conoce como la rugosidad relativa, que se calcula como el diámetro de tubería entre la rugosidad del material. Ese por un lado. Y la otra relación es el número de Reynolds. Necesitamos esos dos. Siempre para el diagrama de Moody. Bien. Ahora, ¿dónde encontramos valores de rugosidad? Esta tabla. Tabla 8.2. Rugosidad de tuberías. Desde vidrio hasta acero remachado. Ojo, sistema inglés o internacional. Porque hay nivel piso, o sea, cero. O aproximado a cero. O sea, prácticamente se considera perfecto. No tendría rugosidad, por lo que es cristalino. Recuerden que ustedes vieron una materia que se llama materiales, ¿no? Hay unas estructuras que se conocen como cristalinas y esas estructuras no poseen rugosidad o porosidad, ¿sí? Entonces se considera que este es cercano a cero, aunque debería tener un valor, ¿no? No todo es perfecto. Fíjense en las unidades, metros o pies. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Esa irregularidad que tenemos, esos picos que tenemos, ¿sí? Desde un valle a un pico, ¿cuál es la rugosidad más alta de ese material? Esa es la rugosidad. Si se dan cuenta, los valores son por 10 a la menos algo, ¿no? O sea, prácticamente a la menos 6 es ¿qué? Micras, micrómetros. No alcanzamos a tener nano. Aquí tenemos milímetros. Bien. Listo. Entonces, entre más bajo, menos rugosidad tenemos. Bien. Por ese lado. Y este es el diagrama de Moody, muchachos. Fíjense por el lado de las ordenadas. Tenemos a la rugosidad relativa. Desde un valor mínimo 20 o menos hasta un valor máximo de 100.000. Y en el eje de las abscisas tenemos el número de Reynolds. Fíjense en algo. Si es 2000, si es 2000, que está acá, y 4000, que está acá, entramos en esta sombra. ¿Qué era cuál estado? Transición. Inferiores a 2000, fíjense, me dice, oiga, ¿para qué se mata la cabeza? Si es inferior a 2000, use la ecuación de flujo laminar. ¿Para qué usa el diagrama de Moody? Bien. Pero si tenemos la turbulencia, entonces sí tenemos a partir de 4000 esos valores que debemos encontrar para el factor de fricción. ¿Cómo se hace? Oiga, tengan presente esto. ¿Qué es 10 a la 3?
1000. ¿Este qué es? No, ojo con eso. Este es 800. Todo lo que está a la derecha es mayor. Este sería 2 por 10 a la 3, 1000. 3 por 10 a la 3, 3000. Entonces fíjense que aquí llegamos luego a 10.000. ¿Este cuál es? 8.000. Entonces, ¿este cuál es? 20.000. ¿Este? 100.000. Entonces, pilas, porque ha pasado varias veces que se confunden en eso. Un ejemplo, les voy a dar. 350.000 en número de Reynolds. ¿Dónde lo ubico? 350.000. 10 a la 5 es 100.000. Entonces 3 aquí sería. Pero he visto que lo ubican acá. Y eso ya está mal. Ojo, así el factor de fricción, profe, pero el factor de fricción que usted le da con el que a mí me da, hay décimas de diferencia. Sí, vean, porque hay décimas de diferencia, porque los valores son muy bajitos. ¿Sí? Le puedo dar esa atribución, hay décimas de diferencia. Pero ya con esto se equivocó y le quedó mal el ejercicio. Es decir, ¿se sacó cuánto? 1. Así todo lo demás esté bien, ¿verdad? Entonces, pilas, ya les enseñé cómo usar esto. Sin embargo, ya vamos a ver un ejercicio. Ojo con el eje de las ordenadas. Son curvas. No son rectas. Son curvas. Entonces, una rugosidad relativa de 2500, por ejemplo. ¿Dónde la ubicamos? 2000 y 3000. Entonces vamos a cruzar esa de 2500 con 350.000. ¿Qué hacen ustedes? Vamos con una línea. 350.000. La proyecto hasta donde más pueda. ¿Listo? Ay, pero ¿por qué va a quedar así? De nuevo, vamos con una línea. Una liniecita. Por acá. Listo. Ojo, aquí no es una línea horizontal. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Se van entre esas dos. ¿Sí? No importa que aquí me tuerza. Pero se van entre esas dos, ¿cierto? Porque 2500 está entre esas dos. Y la siguen. Hasta que crucen con su Reynolds. Y en ese momento, cuando ya cruzan, ahí sí es una horizontal. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿De quién? El factor de fricción. Entonces ahí sí es una horizontal. Donde cruzó con su Reynolds, ahí sí una horizontal. Y voilà, tenemos factor de fricción. ¿Cuánto da? 16, 17, 18, 19. Entonces, ¿cuánto? 0.0175 aproximadamente. Listo, ese es el valor real. Eso debería darles. Bien. Listo. Entonces vamos a ver si la cogieron. Ese número... Preguntas. Cuénteme. ¿Cuál? Esta sí. Recuerden, es relativa. ¿Cómo se calcula? Diámetro de tubería entre rugosidad del material. Siempre. Entre rugosidad del material. Les pregunto, una pregunta. ¿El número de Reynolds cambia dependiendo del diámetro? Sí. Si el diámetro de tubería cambia, el número de Reynolds cambia. Por lo tanto, no pueden decir que el número de Reynolds que calcularon a 2 pulgadas va a ser el mismo que a 4 pulgadas. Por lo tanto, tienen que hacer o tienen que graficar nuevamente para encontrar a quién. El factor de fricción.
Siempre tienen que ubicar en el diagrama de Moody, siempre y cuando sea turbulento, cuando el diámetro cambie de tubería. Cuénteme. Y si la tubería no es cuadrada, sino es una sección, No, es circular, circular. si no es redonda, es una sección cuadrada, por decirlo en un directo, Ahí sí me complicó. Porque tengo entendido que es solo para secciones circulares. pero se promete en el sistema de aire acondicionado, ¿cómo calculan? Ahí es con aire, ¿no? Sí, entonces el flujo sería, me imagino. No, es que factor de fricción para gases no he visto. No he visto el cálculo para gases. Me imagino que eso ya debe ser algo más complejo. Porque hay algo, por ejemplo, en termodinámica se estudia flujos compresibles. Pero eso es algo más avanzado. Sí, porque digamos en los sistemas de aire acondicionado, Sí, pues por lo general siempre son ductos cuadrados, ¿no? sí, correcto. Pero son ductos no cuadrados, sino rectangulares, más que cuadrados son rectangulares. Sí. Entonces ahí cómo calculan, cómo determinan el número de Reynolds. No, ahí no se aplicaría el número de Reynolds. Las pérdidas entonces en un sistema de ductos como este. Pérdidas. Se debe tener en cuenta pues para calcular el potencial. Porque recuerda que pérdidas tampoco podríamos emplear ecuación general de la energía, porque esa solo aplica para fluidos incompresibles. Entonces ahí las pérdidas, me imagino que ahí sí ya tocas por manómetros. Entonces, ¿cómo calcula uno un ventilador por ejemplo, como un sistema de aire acondicionado? Bueno, ¿ustedes ven una materia que se llama máquinas hidráulicas? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, venga, le soluciono eso. Bien, listo. Entonces, ¿se animan a hacer un ejercicio? Pues, ojo, el Moody se los voy a compartir ya. Sí, correcto, son turbulentos. Respecto a la Rugosidad relativa. pues es estable. Pero hay una forma, digamos, de pronto encontrar una ecuación que me compruebe lo que me haría, o sea, para encontrar el factor de fricción. Cuando esté en turbulento, sí, sí hay una ecuación. Pero, ojo, esa ecuación es algo aproximado, no exactamente, ¿sí? El valor, lo que me da real es el diagrama de Moody. Pero esa ecuación, ya le digo dónde está. Es muy larga, ¿sí? Esa no es la de logaritmo. Sí, correcto. Es esta ecuación, fíjense. Esta ecuación. Ojo, si ustedes no quieren usar Moody, pueden usar esta. Válido también. Sin embargo, dan un porcentaje de error, ¿sí? Porque es algo aproximado. Entonces, esta ecuación para encontrar el factor de fricción en flujo turbulento, ¿de qué depende? Ya son unos valores experimentales. Vea, este es rugosidad relativa, una constante. Número de Reynolds a la punto 9. ¿Qué más? Todo eso es el logaritmo de todo eso al cuadrado. Ojo, esto no es logaritmo neperiano, no, logaritmo natural. Perdón, normal. Bien. Y todo ese punto 25 entre todo eso. Sí, válido también. Pero pues prefiero Moody. Sale más rápido. Bien. Entonces, vámonos ahora sí con el ejercicio. Vamos a ver cómo les va. Factor de fricción F para una tubería estándar DN40 cédula 80 si en ella fluye alcohol etílico, ojo, alcohol etílico y una velocidad de 5.3 metros por segundo. Solamente hay que determinar el factor de fricción.
Listo. El diagrama de Moody, vamos a compartirlo de una vez. Célula 80. Alcohol etílico a una velocidad de 5.3 metros por segundo. Vamos al grupo. Y archivos. Diagrama de Moody. Listo, ahí ya lo subí a archivos. Bien. Entonces recuerden, no me fijé si nos dieron qué tubería es. Es acero, sí, tubería acero comercial, listo. Ay, ¿qué se hizo? Listo, entonces aquí está el diagrama de Moody. Voy a colocarlo en la parte superior. Listo. Factor de fricción 0.022. Listo. Bien, ese ejercicio está bien chévere. Pasemos a uno más chévere. Este sí requiere un poquito de pensar porque en este vamos a usar la ecuación general de la energía. ¿Listo? Entonces fíjense, la figura, ya vamos a ver qué figura. Tiene una tubería horizontal de 100 metros. Conduce agua a 25 grados Celsius hasta un proceso en el que se prepara un producto alimenticio a gran escala. La tubería es de diámetro nominal 50, cédula 40 y el caudal de entrega a ese proceso es de 520 litros por minuto. Determine cuánta caída de presión, cuánta caída de presión se presenta en la tubería desde el tanque de almacenamiento hasta el sistema de procesamiento. Bien, ¿cuál es ese tanque o cuál es ese esquema? El esquema es el siguiente. Este es el esquema, muchachos. Bien. Mencionan ya los puntos A y B. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí, entre esos dos, es el delta P que me están pidiendo, la caída de presión. Si me están pidiendo una caída de presión, ¿cuánto les va a dar ese delta P? ¿Positivo o negativo? Tiene que darles un negativo ahí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recordemos que un delta P en este caso siempre es presión final, que es PB, presión inicial, que es A. PB siempre va a ser menor a A. ¿Listo? Bien, entonces, ¿lo quieren hacer o lo hacemos primero? ¿Lo hacemos primero? Bien. Entonces, si quieren, hagan la parte
para conocer cuánta pérdida hay en esa tubería. Ya saben cómo, ¿cierto? Cuando tengamos este valor, les explico cómo encontramos el delta P. Bien. Me lo repita. ¿Qué tubería es? Diámetro nominal 50, cédula 40, ¿verdad? Listo. ¿Qué diámetro interior tiene esta? 52,5 milímetros, o de una vez 0.0525 metros. Listo. Bien, ¿qué fluido? Agua. Agua 25. Esa es la tabla B. A1, perdón. A25 dice que el peso específico es 9.78. Vamos a necesitar ese dato. ¿Y qué otro dato necesitábamos? Y viscosidad cinemática 8.94 por 10 a la menos 7. Metro cuadrado por segundo. 8.94 por 10 a la menos 7. ¿Qué otro dato del fluido sacamos? el caudal. ¿De qué caudal? 520 litros por minuto. ¿Qué hacemos? Con 20 litros. Entonces, recuerden, 1000 litros, 1 metro cúbico, 1 minuto, 60 segundos. ¿Cuánto nos da este caudal? 8,6 exponencial por 10 a la menos 3. Unidades, Metros sobre segundo. metro cúbico por segundo. Este lo vamos a guardar en la letra A, lo vamos a necesitar. Por eso la que A la menos 3. ¿Para qué me sirve el caudal? para allá la presión. No. Para hallar velocidad. Sin embargo, fíjense en la tubería, es constante de diámetro. Entonces no es necesario calcular las velocidades, ya les voy a decir por qué. Ah, bueno, en este caso sí. Sí, sí la necesitamos. O no la dieron ya. Entonces, vale, ¿cómo se calcula la velocidad? Entonces, área por velocidad según continuidad. Entonces, velocidad es caudal. Que el caudal es 8.6 por 10 a la menos 7. ¿Y el área nos dio cuánto? Ah, necesitábamos el área también. Entonces, de la misma donde sacaron el diámetro, saquen el área de una vez. Recuerden que es la que dice área flujo. Dos punto 168 por 10 a la menos 3. Listo. ¿Y cuánto da esa división? 3,9975 por 10 a la menos 3. Aproximadamente 4 metros por segundo. Listo. Ya tenemos velocidad. Ya tenemos diámetro y tenemos viscosidad. Entonces, ¿qué hacemos? Número de Reynolds es velocidad, diámetro y... es que esa velocidad, perdón. Velocidad, diámetro y viscosidad cinemática. Vamos a llamarla así, a ver. 4 por
0.0525 entre 8.94 por 10 a la menos 7. Listo. ¿Cuánto nos dan Reynolds? 234,75 por 10 a la qué? 2.34. A mí me dio 234.800. Ah, bueno, eso sí es diferente. 234.899. 99. Punto. Punto 33. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 2,35 aproximadamente. Por 10 a la 5. Este es el número de Reynolds para el eje de las abscisas. Vamos con las ordenadas. ¿Quién eran las ordenadas? Vamos a comparar nuestro Reynolds con el Reynolds de ellos. Ah, bueno, fíjense la velocidad de ellos. 4. Y el Reynolds de ellos es 2.35 por 10 a la 5. Ahí vamos bien. Bien, ahora rugosidad relativa. ¿Dónde la encontrábamos? La rugosidad es a 0. ¿Cuánto es esa rugosidad? 4.6 por 10 a la menos 4.6 por 10 a la menos 5. Recuerden, tabla 8.2. Entonces, el diámetro es 0.0525 entre 4.6 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto les da esa rugosidad? 1141 punto. 1141.3. Listo. Vamos a comparar. $1,141. Bien, entonces nos vamos con esos dos. A Moody. Y tenemos. Entonces borremos esto, esto y esto. Bien, entonces vamos con Reynolds primero, siempre. 2.35 por 10 a la 5. Entonces, 10 a la 5, 2.35, este es 2.5, o sea, es como por acá. Listo. Entonces, por acá, eso. Y 1141. 1000 y 1500. Entonces, esta es la de 1000 y esta es la de 1500, 1100, es como por acá. Pongamos, sí, por ahí más o menos. Entonces, fíjense que está cerca a esta línea de acá. Podríamos aproximarla a esa línea. Y trazamos una horizontal. En esa fíjense cuánto da. .021. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí, debajo del 140. Ah, sí. 0.0. Sí, puede ser porque recuerden que daba un poquito abajo. Daba un poquito abajo. Listo. Ahí está, vean. Factor de fricción. ¿Para qué nos servía? Para la ecuación de Darcy. Para ver la pérdida primaria asociada a ese tramo de tubería de 100 metros. Entonces, metemos datos. 100 metros. 0.0525. 4 metros. 0.021. Y la gravedad, que es una constante, todo les debe dar 31.53 metros.
Para mañana vamos a ver, según el pensum, hasta hoy llegamos con número de Reynolds, ejercicios aplicados. Mañana vemos, no tuberías porque ya la vimos. Vamos a accesorios, que también se les llaman pérdidas menores o pérdidas secundarias, o pérdidas en accesorios, como ustedes quieran. Bien, ahora, se contemplan unos catálogos. Esas pérdidas las vamos a ver en el capítulo número 10, pérdidas menores. Bien, ese capítulo está o relaciona todos los tipos de accesorios que podamos tener o características en un sistema hidráulico. Ampliaciones, reducciones, entradas, salidas, codos, Ts, válvulas, todo lo que ustedes se puedan imaginar, todo. Sin embargo, el objetivo es que, así como en tuberías encontramos las pérdidas que son HL, el objetivo para estos es encontrar también las pérdidas, que es HL también. Pero recuerden, hay HL primario y HL secundario. ¿Cómo encuentran las pérdidas totales? Va a sumar las dos. Esas pérdidas totales, ahí sí, se meten en la ecuación general de la energía. Ahí sí. Estas son las totales. Ojo, no menores, no mayores, no primarias, no secundarias, no, totales. ¿Sí? Porque un sistema no solamente va a ser una tubería horizontal. No solamente va a ser eso. A menos que usted obviamente pues necesite configurar solamente un desagüe con una tubería horizontal, ya. Puede ser el caso, ¿sí? Pero en todos los sistemas pues vamos a necesitar codos, ampliaciones o reducciones. ¿Listo? Entonces, ese capítulo 10, de una vez, pues para que no se vayan a asustar, ¿sí? ¿Qué podría salir? Ay, uy, no hay casi ejercicios. Ven, no hay ejercicios. Ah, perdón, es que los ejercicios están en este, sí, ya me acordé. Miren este ejemplo, es muy sencillo, mañana lo vamos a ver. Una bomba con un codo, otro codo, una válvula, una salida, una entrada. Ahora, o bueno, lo contrario, sí, también. Aquí en este caso también podríamos tener. Bueno, lo que dice el compañero es que esta es una entrada, pero como es una succión, por donde sale acá el fluido, o sale del tanque, también lo llaman así, lo llaman salida, porque sale del tanque. Y esta es porque entra al tanque. El fluido entra al tanque. Esa entrada genera una turbulencia, por lo tanto debemos cuantificar ahí unas pérdidas. ¿Listo? Lo mismo pasa con la salida. Esa succión genera una turbulencia. Bien. ¿Quieren ver el ejercicio que puse el semestre pasado? Se los voy a mostrar porque no va a ser el mismo. ¿Sí? Este fue, mira. Tal vez ustedes lo vieron con Esteban Llanos también. Es que nos compartimos información. Bien, un tanque, otro tanque, un codo, una válvula de compuerta, una válvula, otra válvula, otro codo, otra válvula, una bomba. Y ha sido bonito, 2 horas. ¿Listo? Y sí pudieron, sí. Varios pasaron.
¿sí? Bien, entonces puede salir algo así, ¿listo? Entonces, esto es, ¿qué les sugiero desde ya? Vayan preparándose, vayan leyendo ese capítulo 10 para que mañana ya sepan más o menos qué es lo que vamos a ver, porque mañana tenemos que, o sea, es mucha información de esos accesorios. Sin embargo, yo ya les hice algo muy especial, porque pues los aprecio, ¿cierto? Entonces, recopilé, no, esta no es. Recopilé todas las fórmulas que van a usar, todas las tablas, fíjense, y un procedimiento para que ustedes no me pregunten absolutamente nada. ¿Listo? Exacto, entre más pregunten, más se demoran, más pierden tiempo, ¿sí? ¿Listo, muchachos?